Ahí lo tienes al Choncho Lazaroff, al fondo de la red. Estamos escuchando ahora. Jorge Lazaroff hoy cumpliría 69 años. Agradezco, acabo de recibir el informe de gestión del cuarto periodo de la... estos números romanos... 8. ¿Para qué podemos? 158. No era tan difícil. 158 legislatura, Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, gracias. Quien me ayudaba con los números romanos, hay un buen cuplé de los números que dice que... Pero me olvidé ahora que Murga dice que con los números... Cuplé no, una parodia, la parodia 300. ¿Cómo andas, Rafa? Buen día y bienvenido. Buen día. Estamos conversando con Rafael Piñeiro, el docente e investigador de la Universidad Católica, doctor en ciencia política, y bueno, amigo de este programa. En la parodia 300 que hacen los muchachos, hablan del aporte que hacen los... ¿Cómo es? Los espartanos luchan contra los fenicios, no, los otros, se me fue ahora, que son del mundo árabe, ¿no? Y que dice que ellos que van a traer al mundo... Los persas, que van a traer al número los números arábigos, precisamente, claro. ¿No? Porque si no, a ver, ¿cómo es 9? ¿Cómo se escribe 9? Un palito y una X. La cola te llueve. Claro, no tiene gracia. Está muy bien. ¿Se entiende esa pavada? Después no tiene gracia, el aporte es nuestro. Hay un chiste de Cayó la Cabra con los números primos. Con Artigas, buenísimo, ¿no? ¿Cómo era? Es un poco subido de tono, no, pero... porque por las posiciones... Está hablando sobre posiciones que se prefieren en el sexo, y parece que Artigas prefería, en lugar de una posición muy conocida, el 71, porque es un número primo, haciendo referencia a cierta predilección de generar relaciones con familiares. Me dejas seguir con el chiste. Es bueno agregarle. Mira, conociendo a Artigas, me parece que le gustaba todos los números. No podría ser. Lo que pasa es que, digamos, ahí hay que ver, no hay que juzgar con cierto anacronismo, ¿no? Diste el clavo, claro. O sea, uno se fija en Artigas porque Artigas es una personalidad de esa época, pero lo que pasa ¿cuál era la norma en esa época? Lo que pasa, Rafael, es que vínculos. El humor nos permite ser deliberadamente anacrónicos. Exacto. Pero porque estamos haciendo humor. Exacto. Justamente. Y porque aparte es una persona conocida que hace que el chiste tenga sentido. El problema es cuando navegás por las aguas del anacronismo pretendiendo ser lecturas serias y profundas. Yo tengo una tía, tengo muchas, así que no tiene onda con Artigas porque tenía muchas novias. Claro. Y engañaba a su esposa. Claro. Sin embargo, mi amigo Mario Cayota, historiador él, y muy artista, él dice que en efecto Artigas tuvo muchas mujeres, pero él sostiene, de acuerdo a los documentos, que nunca las tuvo a la vez, algo así como que no era un hombre de tener varias relaciones, porque aún con aquellos tiempos, en aquellos contextos y con aquellos roles, los había un poco más pícaros y un poco más, por ejemplo, Lavalleja parece que fue un hombre siempre muy de Ana, ¿no? De Ana Monterroso. Uh-huh. Parece que, sin embargo, el crack de todo eso es el amigo Frutos, ¿no? Fructuoso Rivera, que parece que... Claro, que era a su vez el caudillo, digamos, más popular, ¿no? También. Popular, seductor, bailarín. Me encantaba la milonga, bailar, chupar. Sí. Un grande Rivera. Era el más popular, ¿no? Pero vamos a decir, era el más Peñarol, podríamos decir. Seguramente nos haríamos amigos de Rivera para salir, ¿no? Con Rivera. Para salir, ¿no? Es probable que fuera más divertido que los otros. Que Lavalleja. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, mirá que hemos llegado. Bueno, con Rafael Piñeiro, entonces, a propósito de... Pero es verdad esto que decís del problema del anacronismo para juzgar cosas. Eso es y sobre todo para aquellos que intentan observar qué es lo que ocurría en el pasado, ¿no? Tratar de fijar cuál es el estándar para ese momento, ¿no? Sobre todo los que miden democracia. Es un desafío muy grande. Porque, a ver.
porque los estándares para la democracia, ¿no? Han cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que es un estándar en la actualidad, que el sufragio, por ejemplo, que el sufragio sea universal y en términos de hombres y mujeres, es decir, que las mujeres puedan votar, ¿no? Es algo que no era un estándar al comienzo del siglo XX y no fue un estándar necesariamente hasta después de mediados del siglo XX. Claro. Entonces, no es lo mismo no dejar votar a las mujeres a comienzo del siglo XX que ocurra ahora. Entonces uno podría perfectamente, con las mediciones de democracia, no penalizan, ¿no? a los países que no tenían sufragio universal que incluía a las mujeres hasta un tiempo, ¿no? Hasta antes de los 50, y los empiezan a penalizar obviamente ahora. Perfecto. Buena aclaración. Y a propósito de eso, no es el tema, y además me recibo una vez más de mal amigo tuyo al sacarte del tema central, pero en todo caso, ya que hablabas de calidades democráticas, y viste que cada vez que empieza un año electoral, vuelve a estar arriba de la mesa la importancia o no, la necesidad o no, incluso con anuncios de proponerlo como ley, y que sean obligatorios los famosos debates, ¿no? Uruguay está medio pobre en ese sentido porque no es una práctica habitual y constante, más bien que luce como excepcional. Yo diría que luce excepcional desde siempre. Viste que nos gana la idea de que, últimamente no hemos debatido, como si alguna vez pasaba... si fuera una práctica regular. Y yo me temo que esa es una mirada un poco por lo menos distorsionada de la realidad y de la historia. Pero en todo caso, ¿qué importancia tienen los debates a la hora de evaluar calidades de las elecciones y por ende calidades de las democracias? A ver, lo que es importante para la democracia es que existan múltiples fuentes de información, o sea, que exista libertad de expresión, que exista pluralidad en términos de los medios de comunicación. Eso es mucho más importante que existan debates. O sea, que existan debates, obviamente a algunos nos puede gustar, casi todos los que estudiamos esto nos encanta la política y por lo tanto un debate es como una expresión, digamos, por excelencia de la política y de la discusión política, y son ejercicios que están buenos. Ahora, la calidad de la democracia no está relacionada a que existan o no debates. La calidad de la democracia sí está relacionada a que existan diferentes fuentes de información y a que exista absoluta libertad de expresión, ¿no? Si yo estuviera en un país que no tuviera debates, pero tiene una alta concentración de medios, estaría mucho más preocupado por la democracia, ¿no? Que en un país donde entiendo que no hay concentración de medios y donde no existen debates. Voy un paso más allá. Estos indicadores, que existen varios, que miden democracia, incluso algunos que miden un montón de cosas para decir si un país es democrático o no, en ningún caso incluyen la existencia de debates presidenciales como un indicador de calidad del régimen. En ningún caso. En ningún caso. Entonces, sí, los debates pueden mejorar la información, ¿no? Con la que cuenta el ciudadano para decidir, puede ser otra información adicional, pero no hace al centro de las cuestiones sobre la calidad democrática. Y déjame razonar contigo. Tengo entendido que, incluso muy alejado de la opinión de muchos, en Uruguay ya se sabe, el voto es obligatorio. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre elecciones nacionales y estas internas que se vienen ahora nomás. Pero en todo caso el voto es obligatorio para las elecciones nacionales, ¿no? Las de octubre y circunstancialmente las de noviembre. Del mismo modo que las de mayo también, ¿no? Con las departamentales. Sí, Uruguay tiene una pasión por el voto obligatorio. Bien. Incluso exacerbada para algunos ámbitos, como por ejemplo para la elección de BPS, es una cosa. O de la Universidad de la República, ¿no? Claro. Bueno, en ese contexto tengo entendido, pero acá tenés que corregirme, que la calidad de la democracia en Uruguay, que en general todas las mediciones le dan buena nota a nuestro país, si el voto no fuera obligatorio, Uruguay hasta tendría mejor nota, ¿es cierto? Solo en una de ellas, que es la medición que hace The Economist. The Economist Intelligence Unit hace una medición de democracia
que es de las peores que existen, digamos, en términos conceptuales, en términos de... ¿por qué es de las peores? Porque en realidad lo que ellos hacen es como una especie de lista de supermercado, que después ponderan de alguna manera que ellos entienden, pero que no está relacionada a ningún concepto de democracia. La idea para el desarrollo de indicadores, lo importante es saber cuál es el concepto que se mide y que el indicador sea consistente con ese concepto. En este caso, un problema que tienen varios indicadores que se utilizan para decir, bueno, este país es más democrático que este otro, o este país es democrático, este no, tienen como problema es que no hay una buena vinculación entre el concepto de democracia. Muchas veces no hay un concepto de democracia por detrás, hay una idea, pero no un concepto definido. Y luego, entonces, la forma de medirlo pasa a ser una forma de medirlo bastante arbitraria. Ajá. En este caso, uno de los ítems que evalúa este indicador de democracia, el de The Economist, es la existencia de voto obligatorio. ¿Por qué la existencia del voto obligatorio es en ese índice una mala noticia? Claro, algo que te tira para abajo en el resta índice, puntos, que te saca puntos, es básicamente porque buena parte de los regímenes autoritarios utilizan el mecanismo de voto obligatorio porque ellos quieren que en sus elecciones haya alta participación y se legitiman a través de elecciones que no son democráticas, que no son competitivas, y entonces esta idea que es empírica se traslada para dar cuenta de eso. Mirándolo desde afuera, luce como problema que justamente esas elecciones no son democráticas porque no son competitivas, sino claro, pero más que porque sean obligatorios el voto, ¿no? Claro, entonces, pero eso es un problema de construcción del índice, porque básicamente las elecciones son una condición necesaria, pero no suficiente. Cuando uno establece un índice en términos de condiciones necesarias y suficientes, en términos de condiciones necesarias y conjuntamente suficientes, las otras dimensiones que son necesarias también tienen que estar presentes, ¿no? Hablábamos de tener libertad de expresión. Si no existe libertad de expresión, aunque tenga elecciones, algunos dicen que no puede existir democracia. Entonces, si yo no tengo nada de libertad de expresión, por más que tenga elecciones, tengo que medir 0 en el índice. Básicamente tengo que usar la regla del mínimo para agregar entre esos dos indicadores. Bien. Lo que define cuánta democracia tengo es el mínimo que tengo en los dos ítems que son necesarios para que exista democracia. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso sí entramos de lleno entonces a propósito de este año electoral, diferencias entre elecciones internas y elecciones nacionales, ¿sí? Estamos conversando con Rafael Piñeiro, el politólogo, docente, investigador de la Universidad Católica, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, seguimos conversando con Rafael Piñeiro, el investigador docente de la Universidad Católica. Tu doctorado lo hiciste en Chile, ¿verdad? Sí. Bien. ¿En la Universidad Católica de Chile? También. Bien. ¿Y sos hincha de la Universidad Católica en Chile entonces? No. No. ¿Tenés cuadro en Chile que te simpatice? No. No. Digamos, a mí me gustan todos los cuadros fascistas del mundo. Entonces, pero no tengo como así, como yo soy hincha, como muy hincha, digamos. Pero Colo-Colo ya no es como el más conservador. Soy hincha de Peñarol y por lo tanto Colo-Colo tiene características similares a Peñarol Pero en España entonces del Barça no puede ser ni loco. El Barça lo detesto. Digamos, en España soy del Celta de Vigo, porque mi papá es del Celta de Vigo pero entre el Barcelona y el Real Madrid, la verdad que tengo muchas discusiones con mi hijo. Prefiero que gane el Real Madrid. Bueno, sabés que estás conversando con uno que prefiere que gane el Real Madrid, ¿no? Eso no habla muy bien. No habla muy bien. Me siento tan mal cuando me siento. Admito que, por ejemplo, si el que descolla es Suárez, digo, bueno, está bien por Luis, pero no sé, debe ser mi zona oscura, ¿no? Yo tengo un problema por cómo juegan, digamos. O sea, lo detesto. O sea, me parece una cosa asquerosa. Sí, gracias, Rafa. Porque a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Por eso se hincha Peñarol, claro. Y te gusta la selección uruguaya y todo eso, entonces. Bueno, la selección uruguaya... La selección uruguaya viene después de Peñarol. Obviamente, como para todo buen aurinegro, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, Rafa, diferencias entre las elecciones internas y las elecciones nacionales. Yo sé que el título suena como obvio, ¿quién no sabe qué es? Y yo me preguntaba, pero ¿de verdad todos sabemos? Refresquemos algunas cosas. Bueno, son diferentes, sí. La idea de la conversación era más ver cómo esas diferencias impactan sobre algunos
sobre unas cuestiones políticas o del proceso político en Uruguay, ¿no? Y algunos resultados también. Uruguay tiene lo instauró en la reforma constitucional de 1996 y empezó a funcionar a partir de las elecciones del año 99, elecciones que son abiertas, ¿no? Elecciones primarias para seleccionar candidatos a presidente y órganos deliberativos nacionales y departamentales de los partidos, elecciones que son obligatorias para los partidos, abiertas en el sentido que cualquiera puede participar, no necesita estar afiliado a un partido, y simultáneas, es decir, que todos los partidos las deben realizar en el mismo acto electoral. Casi la misma sigla de PASO, solo que en lugar de internas, primarias. Claro, y la otra es que la O no la tenemos porque las PASO son obligatorias para los ciudadanos. Claro. Que no es lo que ocurre en Uruguay. Uruguay, las PASO son una cosa muy rara. El sistema uruguayo, en el momento de establecerse, era bastante extraño, sobre todo para América Latina. Algunos países de América Latina han empezado a ir por el mismo camino de generar este tipo de elecciones para la definición tanto de candidatos presidenciales como en algunos otros países también para la definición de candidatos a los órganos legislativos. ¿Y cuáles son, digamos, desde esa mirada, la fortaleza? ¿Por qué está bueno? Porque alguien podría decir, bueno, mira, si la ley impusiera que cada partido se presente con un solo candidato, que cada partido resuelva como quiera, pero que mande solo uno. Esta es como una especie de solución a un problema, sobre todo un problema que tenían los partidos tradicionales en Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, al establecer candidaturas únicas, ¿no? La misma reforma constitucional se estableció que ya no existía doble voto simultáneo para la elección presidencial, ¿no? Antes uno votaba por un partido y luego podía elegir qué candidato a presidente quería dentro de ese partido y resultaba ganador el candidato más votado del partido más votado. Que lo que ocurría era que ocurrió en varias elecciones, es que el candidato más votado no necesariamente pertenecía al partido más votado y por lo tanto ganaba un candidato que tenía menos votos. Sí. Eso alguna gente lo veía como una distorsión al proceso de elección. O también, fruto de esto mismo que decís, ocurría que cuando un partido, incluso el partido más votado, tenía una lucha interna linda, disputada, el porcentaje de votos que tenía el tercio mayor, por decirlo de alguna manera, resultaba muy poco como para ser... ¿Vos te acordás? Ahora esto ha dejado por ejemplo, yo no lo voté. ¿Te acordás del otro día? Que la gente dice, mira la gente cómo miente. Y yo siempre dije, no miente, es que realmente fue elegido por un segmento más bien pequeño de la población. La elección del 94, ¿no? Donde enfrenta al Partido Nacional con el Partido Colorado del Frente Amplio. En un espacio era un partido menor, ¿no? Tuvo el 5%, pero los otros partidos tuvieron 30 y algo por ciento cada uno. Una elección. Sí, el 32, el 33, 32, 31. Hiperpareja, ¿no? En el Partido Nacional la competencia interna fue un poquito más dura y había 3 candidatos, pero sobre todo la competencia fue Volonté Ramírez. Volonté Ramírez, donde Volonté gana tampoco por un margen muy grande. En el Partido Colorado, sí, la candidatura de Sanguinetti respecto a la candidatura de Jorge Valle tiene, y a la de Pacheco Areco creo en ese momento también, tiene un margen mayor que la que tuvo en el Partido Nacional, pero ni la candidatura de Sanguinetti ni la candidatura de Volonté, que fueron las que ganaron en los respectivos partidos, llegaba a el número de votos que había obtenido la candidatura única del Frente Amplio, es decir, Tabaré Vázquez fue más votado que Sanguinetti. Obviamente yo creo que el sistema no distorsionaba la voluntad de los electores, ¿no? Porque la gente elegía por un partido y luego elegía por un candidato, ¿tá? Pero alguna gente decía que sí la distorsionaba porque el candidato más votado no terminaba siendo el presidente, ¿no? Y esto de, bueno, yo voté a Ramírez y no voté, o yo voté a Jorge Valle y nunca voté a Sanguinetti, ¿tá? Pero yo creo que eso igual son excepciones, que la mayoría de la gente se orientaba a votar por un partido y luego elegía un candidato. Que este sistema de doble voto simultáneo para la elección presidencial lo que permitía es que las elecciones internas de los partidos o primarias de los partidos para la selección del candidato a presidente se hicieran simultáneamente con la elección nacional, ¿no? O sea, yo podía votar dentro del partido. Cuando le obligo a estos partidos a tener
un candidato único, ¿no? Se generó este mecanismo de resolución de ese conflicto sobre cuál iba a ser el candidato a presidente para cada uno de estos partidos, sobre todo los partidos que habían tenido múltiples candidaturas antes de la elección del 99, que fue, bueno, estas elecciones internas que las hacíamos simultáneas, hagámoslas unos meses antes de la elección nacional, y definamos ahí el candidato a presidente. Ese es el surgimiento de las elecciones internas. Obviamente hay un discurso en el mundo que habla de, bueno, queremos elecciones internas en los partidos, abiertas, lo más abiertas posibles, para que los partidos sean democráticos, para que los partidos estén relacionados con los ciudadanos y no sea una decisión o de aparatos o de cúpulas que terminan definiendo cuál es el candidato, y eso no necesariamente representa a los electores del partido. Incluso hay algunos trabajos científicos que dicen que los partidos que han hecho elecciones internas en escenarios donde las elecciones internas no son como las de Uruguay, sino que optaron por ese recorrido, por ese proceso de selección de candidato a presidente, cuando no todos los partidos lo hacen, les da un cierto plus electoral. Uno de los efectos de este sistema, ¿no?, es que uno de los cambios es que, como bien decías vos, las elecciones nacionales antes del año 99, cuando esto se hacía al mismo tiempo que la elección, con el doble voto simultáneo, todos los electores del partido eran los que terminaban definiendo cuál era el presidente o el candidato más votado dentro de ese partido. Sí. Lo que pasa ahora, como estas elecciones son voluntarias, es un voto voluntario, no es obligatorio ir a votar, quien define el candidato a presidente no son todos los electores del partido, sino una parte de los electores del partido. Pero en algún punto, a propósito de una elección primaria o interna de un partido, ¿no suena sensato que solo incidan los que se sientan particularmente integrantes de ese partido? A ver, ahí eso es una discusión filosófica y normativa, y uno puede definir, si bien hay una idea más estandarizada respecto a qué es democrático para un país o una sociedad, ¿tá?, es un poquito más difícil establecer un criterio de qué es democrático para una organización y sobre todo para un partido político. Perfecto. ¿Tá? Entonces, hay posiciones que piensan que lo más democrático para un partido político es que todos sus electores participen en los procesos de decisión. Hay algunos que piensan que solo los que están afiliados, hay otros que piensan que solo los que son militantes más directos, y hay otros que piensan que eso no debería existir y que simplemente lo que decida la cúpula del partido alcanza porque después se refrenda en una elección nacional. Lo que sí, este proceso, un proceso donde antes todos votaban al candidato y ahora solo algunos, los que deciden ir a votar, votan para elegir quién es el candidato a presidente del partido, genera efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Estos efectos están asociados sobre todo a que la gente que no va a votar es diferente a la gente que va a votar, ¿no? O sea, no es que los que votan en la interna son una muestra representativa de todo el electorado. Entendido. ¿Tá? Entonces eso introduce algunos sesgos. O sea, sesgos donde quienes, este grupo de personas que son diferentes son los que terminan eligiendo un candidato de sus preferencias, que no necesariamente son las de todos. Por ejemplo, tengan algunas posibilidades más de obtener la nominación presidencial, candidatos que son un poco más extremos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque más votantes que tienen preferencias más extremas van a votar en las elecciones. Ahí son muchos más. Hicimos una investigación con Daniel Buquet con respecto a las internas del año 2004, con una encuesta de opinión que había hecho el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República en ese momento. Y la probabilidad de ir a votar en una elección interna aumenta cuando vos tenés posiciones más extremas, es decir, más alejadas del centro. Es un poco más masculino, es un poco más veterano el voto o sea, si cuanto vos más aumentás en edad, es más probable que vayas a votar, y es un poco más del interior del país que de Montevideo. ¿Tá? Ajá. Ahora, entonces,
esas características hacen que esas personas estén sobre representadas en esa elección, y por lo tanto los candidatos que tienen, que eventualmente tendrían menos posibilidades en una elección general, aumentan sus probabilidades en una elección. En una elección general, o incluso, a ver si te vengo siguiendo bien, o incluso paradójicamente en una no elección, en una resolución de cúpulas, ponele, que uno dice, una resolución de... Esto lo resuelven en la famosa entre cuatro paredes. Pero cuidado, porque entre esas cuatro paredes, los que resuelven, más allá de sus tironeos y lógicas internas, también van a resolver procurando que su partido sea el victorioso. Y por lo tanto, van a tender más explícitamente a un candidato que sea más amable con el público en general, ¿no? Sí, ahí es como el recorrido es este. El recorrido es, si lo eligen todos los votantes, todos los que podrían ser votantes de ese partido, va a ser un candidato bueno en términos estratégicos, porque va a tener va a tener la mejor performance electoral. Sí. Porque se parece a lo que todos los votantes de ese partido votarían. Sí. Cuando uno va achicando, el candidato va siendo un candidato menos bueno electoralmente, hasta que vuelve a ser un candidato a tener un criterio de elección estratégica cuando es un comité bastante cerrado el que lo elige. Claro, ahora... Porque ese comité no está orientado a representar sus preferencias, sino está orientado a que el partido obtenga la mayor cantidad de votos, que es lo que no ocurre cuando se va achicando el grupo de electores. Recuerdo que la trayectoria... Porque, digamos, los que van a las internas no necesariamente están orientados a votar porque les parezca el mejor candidato, sino porque es el que quieren, y así sucesivamente. Cuando esto se va achicando, más posiciones más extremas se tienen. Hablemos de Uruguay, supongo que pasa también en otros países, pero en Uruguay, donde la tendencia, digamos, el voto a conquistar está más en el centro, ¿no? Sí, igual digamos que esto que puede eventualmente ser algo que a los partidos no les sirva, ¿no? Si uno puede decir, bueno, ¿qué quiere un partido? Un partido quiere tener el candidato que tenga más probabilidad de ganar, y capaz que en una elección interna me sale un candidato que tiene menos probabilidad de ganar. Pero cuando las hacen todos al mismo tiempo, esto podría de alguna manera cancelarse. Ahora, lo que pasa es que no necesariamente todos tienen competencia interna, ¿no? Y algunos definen que uno solo se presenta. Y estoy pensando en las PASO, justamente el modelo argentino, que las vuelve obligatorias esa participación. Si se vuelven supongamos que estas elecciones internas, las próximas, ¿verdad?, fueran obligatorias. Sería casi un anticipo calcado de lo que ocurriría en octubre. Claro. ¿Y qué sentido tendría? Para evitarnos el supuesto mal del doble voto simultáneo. Yo creo que deberíamos volver al doble voto simultáneo. Ah, ¿vos te parece que es una...? Si vamos a hacer eso, es preferible el doble voto simultáneo. Por eso, si vamos a hacer las obligatorias. Claro. Bien. Pero incluso en las PASO no funcionan necesariamente, han funcionado muy poco en Argentina como instancias de definición de candidaturas, porque por lo general en la mayoría de los partidos que se presentan, o en las ofertas electorales que se presentan, no dirimen ahí los candidatos, sino que directamente ya presentan su candidato. Por eso no hay competencia electoral. Exacto. Otra cosa que también ocurre ahora en las elecciones internas es que se eligen, como dijiste al pasar, autoridades de los partidos, ¿no? Las famosas convenciones. Pero también hay una especie de marcado de votos que después va a ser fundamental a la hora de armar las listas de cara a la elección legislativa. ¿Y por qué? Porque eso tiene sentido y resuelve también un problema. Que yo no sé si lo pensaron de esta manera quienes hicieron la reforma. ¿Cuál es el problema que ocurrió? Hay eliminación del doble voto simultáneo para la elección presidencial, pero hay eliminación también, esto es una cuestión más técnica, sí, bastante entreverada de explicar, eliminación del triple voto simultáneo para la elección de diputados. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que, sobre todo en los partidos tradicionales, en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, ya no sea tan fácil tener una lista. ¿Por qué? Porque si tengo una lista de diputados, sobre todo en departamentos del interior, donde la probabilidad de elegir un diputado para un partido, no voy a elegir más de un diputado. Claro. Sí, imagínense en el sector
Todos, ¿no? Que es el que ya está más estructurado, ¿no? Se presentaran 2 listas diferentes a diputados. Esas listas diferentes a diputados, eventualmente con el mismo Senado, dividirían sus votos en la competencia interna dentro del Partido Nacional por el diputado que el Partido Nacional gana en ese departamento. Y entonces, si el sector Todos divide sus votos, eventualmente puede ganar el candidato de Alianza, ¿no? El candidato de Alianza. Aún teniendo menos votos Alianza. Teniendo menos votos Alianza que lo que tendría el sector Todos. Porque Todos los dividió. Entonces, mientras que antes, con triple voto simultáneo, cualquiera podía sacar una lista, armaba un sublema y entonces el sector Todos podía sacar 4 listas, esas 4 listas. ¿Eran las llamadas cooperativas de votos? Mal llamadas cooperativas de votos, sumaban todos esos votos en la competencia contra la otra fracción. Y el que tenía más votos era el que ocupaba el escaño. Funcionaba igual que el doble voto simultáneo para la elección presidencial. Perfecto. ¿No? Era una elección interna al mismo tiempo. Eso resolvía un problema de coordinar quién era el que se iba a presentar, ¿no? Porque las fracciones tienen que coordinar para ver quién se presenta, ¿no? Te querés presentar vos, me quiero presentar yo, pero si nos presentamos los dos perdemos. Claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo la resolvemos, no? Antes no teníamos problema. Vos te presentas, bueno. El que sacaba más votos salía diputado y chau, ¿no? En este caso, las elecciones internas también sirven para resolver ese problema de coordinación. Es decir, muchos partidos y sobre todo muchas fracciones de los partidos, sobre todo los partidos tradicionales, utilizan este mecanismo para la definición de candidatos. No solo a diputados, sino algunas veces también al Senado. ¿Por qué al Senado? Porque este mismo problema que existe en el Senado, existe en diputados, se traslada al Senado. ¿Por qué? Porque yo necesito para tener una lista al Senado en todo el país, necesito listas a diputados en cada uno de los departamentos. Pero si hay un problema de coordinación entre las listas a diputados, porque precisamente en los departamentos del interior puedo estar dividiendo votos, ya el sector Todos no puede darse el lujo de tener 2 listas al Senado. Tiene que tener una sola, claro. Porque si no va a tener que tener 2 listas a diputados para sumar votos para cada una de esas listas al Senado. Por eso es que vemos incluso entonces también es un conflicto más difícil de resolver a través de elecciones, pero también usan el parámetro electoral para completar las listas al Senado. 10 últimos segundos, me gustaría que sigamos ahondando en la diferencia entre ambas elecciones, pero 10 últimos segundos te pido para que en todo caso emitas opinión acerca de desde que empezó a funcionar esto, que alguien puede decir hace mucho, pero que la historia del país es hace media hora, ¿no? Y en algún sentido creo que todavía se están acomodando los zapallos, a veces me da la impresión, y ya lo dirás tú, pero en todo caso, ¿quién ha sabido adaptarse con mayor velocidad a este esquema y quién ha sacado mejores réditos a propósito de este funcionamiento electoral? O sea, los partidos... ¿O quién se ha visto más perjudicado? Los partidos tradicionales tienen una lógica de competencia más abierta, ¿no? Incluso dentro de las fracciones. Y entonces utilizan este mecanismo precisamente para definir candidaturas, definir lugares, que también responde a las características que tenían esos mismos partidos antes de la reforma constitucional del 96, múltiples candidaturas a presidente, sí. Múltiples listas a diputados, ¿no? Un fenómeno que en el Frente Amplio no era tan, digamos, no tenía la misma magnitud en términos de la cantidad. O sea, últimamente sí, pero en realidad las fracciones ordenaban mucho más a nivel nacional. Lo que pasa es que estos partidos los siguen utilizando de la misma manera y el Frente Amplio no lo utiliza en términos de competencia interna. O sea, solo lo utiliza para la definición de la candidatura presidencial. Entonces, el esfuerzo de los sectores, sobre todo los sectores más importantes, los que no quieren... los que no necesitan mostrar que son sectores grandes, es bastante bajo en las elecciones internas. Claro. Solo puede ser alto si es que están muy interesados en que determinado candidato sea el que gane la nominación. Más pensando en el candidato que en la conformación de sus... Y esto brinda oportunidades en el Frente Amplio, entre otras cosas, para que sectores que son menores y tienen algún tipo de posibilidad de proyección importante en las elecciones internas hagan inversiones importantes en ese momento, que fue lo que hizo la lista 711, el Frente Amplista. Era justamente el ejemplo que iba a poner. Del modo que se posicionó Sendik en la interna pasada,
fue, motor fundamental lo convirtió en un sector importante. Y es una estrategia muy hábil, porque obviamente hay que invertir mucho menos para una campaña para las elecciones internas que para las elecciones nacionales. Y lo otro, que eso llama a todo este otro paquete de financiamiento de partidos, que un día podemos hablar. Por supuesto. De por qué es importante regular, aunque es muy difícil, por qué es importante regular las elecciones internas. Porque las decisiones de gasto de los candidatos no son decisiones de gasto que se realicen de manera independiente. Rafael, como ves, muchos temas aún nos quedan por abordar. Habilitará nuevos encuentros. Promete por lo menos nuevos encuentros. Por lo menos de mi parte, nuevas invitaciones. Gracias, Rafael, como siempre. No, gracias a ti por la invitación. Rafael Piñeiro, el doctor en ciencia política, investigador y docente de la Universidad Católica, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.